Les doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de la actividad integradora 3, en mi opinión, correspondiente al módulo 17, semana 2. En este tutorial vamos a ver cómo realizar el cálculo de las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. También vamos a ver cómo obtener la frecuencia, la marca de clase, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. ¿Qué nos piden para esta actividad integradora? Nos piden lo siguiente: un libro de Excel que contenga. Llamamos libro cuando tenemos varias páginas. En este caso las páginas están denotadas por las pestañas que vemos aquí en color azul y color verde. En la hoja número 1 de este libro nos están pidiendo que nosotros hagamos la tabla con el número de personas que participan en el estudio. Esta tabla debe de contener los datos de la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada, y también la medida de tendencia central, que es lo que vamos a ver en esta hoja 1. En la hoja 2, que sería la siguiente, deben de estar la respuesta a las preguntas que se plantean. Y en la hoja número 3 nos piden una opinión de media cuartilla sobre la problemática que se expone. Vamos a ver el contexto de esta actividad. Nos piden como primer punto que analicemos la encuesta realizada a una muestra aleatoria de 2100 habitantes con perfil internauta en el municipio de Centro Tabasco, la cual arrojó los siguientes porcentajes respecto al número total de encuestados por edad. Entonces nos van a presentar una tabla donde vamos a ver diferentes rangos de edades. En este caso, y con fines de explicación de este tutorial, he modificado los datos para que yo la pueda explicar. En este caso vamos a tener una muestra de 2100 habitantes. Este dato es muy importante porque en base a este dato yo voy a poder saber la cantidad de personas que hay para cada rango de edad. Número 2. Con esta información realizo una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados, en la que incluya las clases, entre paréntesis, rangos de edad. Las clases son, en este caso, el límite inferior, que en este caso sería representado por el 6, y el límite superior, que estaría representado por el 12. Esto se le llama rango de edad y en este caso también incluye la clase. También nos piden la frecuencia absoluta, que en este caso va a estar dada por la F minúscula y va a representar el número de personas. Nos pide la marca de clase, que sería esta columna que vemos aquí en la tabla. Nos pide la frecuencia acumulada, que sería esta columna que vemos aquí en la tabla. Y finalmente nos pide la frecuencia relativa, refiriéndose al porcentaje. Enseguida nos dice: puedes tomar como referencia la siguiente tabla. Y la tabla que vamos a tomar como referencia es la que tenemos aquí en pantalla. En esta tabla vamos a ver los rangos de edades, vamos a ver el porcentaje correspondiente a cada uno de esos rangos de edad y posteriormente cada una de las columnas que mencioné hace un momento. Posteriormente tenemos una nota donde nos dice lo siguiente: para el cálculo de la frecuencia, entre paréntesis, número de personas, que sería esta columna, donde tenemos la F minúscula, puedes emplear una regla de 3, considerando los porcentajes por rango de edad y el total de personas encuestadas. En un momento voy a explicar cómo hacer uso de esta regla de 3. Y también vamos a hacer uso de los porcentajes para poder calcular el número de personas, que sería la frecuencia. Posteriormente nos pide determina las medidas de tendencia central. En este caso las medidas de tendencia central importantes en la estadística son 3: la media, también conocida como promedio, mediana y moda, de las edades de los internautas encuestados en Centro Tabasco, con base en la tabla de distribución de frecuencia que elaboraste en el punto anterior. Y aquí tenemos las fórmulas para calcular la media, la mediana y la moda. Y aquí vemos cada uno de los elementos que se requiere para su cálculo, que también en su momento voy a explicar. A continuación voy a explicar cómo realizar el cálculo de cada una de las columnas que nos piden para esta actividad. Vamos a comenzar primero con la frecuencia, que se denota con F minúscula, que es diferente de la frecuencia acumulada, que se denota con F mayúscula. La frecuencia absoluta se refiere al número de personas y para su cálculo lo único que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a colocar igual. En este caso lo que necesitamos para el cálculo de la frecuencia es el porcentaje y necesitamos el tamaño de la muestra. Entonces tomamos el tamaño de la muestra, que sería en este caso 2100, lo voy a multiplicar por el porcentaje, que en este caso sería 10%, y esto lo voy a dividir entre 100. Vamos a tener que la cantidad de personas que se obtuvieron para un rango de 6 a 12 años son de 210 personas. Esto mismo que acabo yo de realizar
lo voy a hacer para el siguiente intervalo, que va de 13 a 19 años. Nuevamente coloco igual, selecciono el tamaño de la muestra, que en este caso es 2100, lo voy a multiplicar por el porcentaje, que en este caso es 12, y lo voy a dividir entre 100. Y vamos a tener que para un rango de 13 a 19 años, la cantidad de personas son 252. Para hacer esto de una manera más rápida, podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos en este caso el resultado que acabo yo de obtener un momento. Y aquí voy a colocar el signo de moneda, que sería en este caso el signo de pesos. Igual aquí coloco el signo de moneda, lo coloco 2 veces al lado y después de la M. En este caso le doy Enter. Y posteriormente voy a seleccionar esta celda y voy a arrastrar este puntito que tengo aquí. Arrastramos el punto y en automático obtenemos la frecuencia absoluta para cada uno de los intervalos de edad. Para que yo sepa que esto está bien, lo único que vamos a hacer es seleccionar la columna y aquí donde dice suma me debe de dar los 2100, que es el tamaño de la muestra. De esta manera yo sé que estoy bien. Otra manera de hacer este ejercicio es la siguiente. Vamos a hacerlo por regla de 3, que es lo que nos dicen aquí en la nota, donde nosotros podemos hacer uso de esta regla para calcular el número de personas. Para hacer uso de esta regla lo único que vamos a hacer es que el 100% equivale a 2100 personas, o 2100 personas equivale al 100% en este caso de la muestra. Si yo quiero saber cuál es la cantidad de personas para un porcentaje del 10%, lo único que hago es una regla de 3, es decir, voy a multiplicar 2100 por 10 y lo voy a dividir entre 100 y el resultado me va a dar 210, que es lo mismo que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el siguiente dato, que sería 12, entonces aquí lo único que cambio es el 12 y me da 252, que es el mismo resultado que tengo aquí. En este caso lo único que estoy haciendo es multiplicar 210, que es el tamaño de muestra, por el porcentaje y divido entre 100 y prácticamente tengo el mismo resultado que haciendo uso del porcentaje directo. Esto es lo que se llama regla de 3. A continuación vamos a obtener la marca de clase. La marca de clase se representa con la letra X, XY. Para obtener la marca de clase vamos a hacer uso del promedio. En este caso vamos a sumar, coloco igual, abro el paréntesis, vamos a sumar el límite inferior más el límite superior, cierro el paréntesis y lo voy a dividir entre 2. Prácticamente la marca de clase va a ser un promedio y vamos a obtener 9. Para que lo hagamos más rápido, selecciono en este caso la celda y voy a arrastrar este punto hacia abajo. Y eso me va a permitir obtener el cálculo de manera automática para cada uno de los otros intervalos que hay en esta tabla. Y de esa manera voy a obtener la marca de clase para cada intervalo. Recordemos que la marca de clase es un promedio y se representa con la letra X. Para la frecuencia acumulada vamos a hacer uso de la frecuencia absoluta de la siguiente manera. El primer dato que voy a tener de frecuencia acumulada va a ser el mismo dato que tenemos aquí para la frecuencia absoluta para este intervalo de edad de 6 a 12 años. Entonces coloco igual y selecciono este dato. Le damos Enter. En este caso ya tenemos nuestro primer dato de frecuencia acumulada. Para nuestro segundo dato de frecuencia acumulada vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar la frecuencia absoluta que tenemos en esta columna y le voy a ir sumando la frecuencia acumulada anterior. Le damos Enter y ya tenemos la segunda frecuencia acumulada. Para la siguiente frecuencia acumulada coloco igual, selecciono 399 y le vamos a sumar el dato de la frecuencia acumulada anterior. Recordemos que la frecuencia acumulada se representa con la letra F mayúscula. Para el cuarto dato de frecuencia acumulada coloco igual, selecciono 504 y vamos a sumar 861, le damos Enter. Para el siguiente dato de frecuencia acumulada selecciono 336 y le voy a sumar 1365. Para el siguiente dato coloco igual, selecciono 273 y le voy a sumar 1701. Para el siguiente dato coloco igual y vamos a seleccionar 126 y sumamos 1974 y me debe de dar 2100, que en este caso es la muestra total o el tamaño de muestra. Si no me da este 2100 y me da un número diferente del tamaño de muestra, significa que algo hice mal y tengo que verificarlo. Si me da el mismo resultado, significa que el cálculo está bien realizado. Entonces aquí tenemos ya
la frecuencia acumulada, que se denota con F mayúscula. Muy bien, a continuación tenemos la frecuencia relativa, que en sí es el porcentaje, porque aquí nos lo están diciendo, frecuencia relativa, entre paréntesis porcentaje. ¿Cómo lo obtengo? Pues lo voy a obtener a partir de la frecuencia absoluta. En este caso, nuestra frecuencia relativa para el primer intervalo de datos va a ser igual a la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra, que es 2100, por 100. Y nos va a dar 10, que en este caso es el porcentaje. De esta manera comprobamos que la frecuencia relativa es equivalente al porcentaje. Para hacer esto de una manera más rápida, vamos a fijar este dato, que es 2100. Aquí lo podemos ver porque se denota el cuadro de color rojo. Entonces aquí voy a colocar el signo de moneda, que es el signo de pesos. También aquí coloco el signo de moneda antes y después de la M y le doy Enter. Posteriormente selecciono la celda y arrastro el botón hacia abajo. Y prácticamente tenemos aquí los mismos datos que en la columna de porcentaje. Tenemos 10, 12 y 6%. Entonces es lo mismo que tenemos aquí. Muy bien. Una vez que ya tenemos esto, a continuación vamos a calcular las medidas de tendencia central. Esto es importante porque a partir de estos datos yo puedo calcular las medidas de tendencia central. Y vamos a comenzar con la primera medida de tendencia central, que es el promedio para datos agrupados. Recuerden que estas fórmulas son para datos agrupados, como los que vemos aquí. Entonces aquí dice que para el cálculo de la media yo necesito multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Recordemos que la F minúscula es la frecuencia absoluta. Entonces voy a multiplicar marca de clase 1 por frecuencia absoluta 1, más marca de clase 2 por frecuencia absoluta 2, más marca de clase 3 por frecuencia absoluta 3, entre la muestra total, que se representa con la letra N. También esta fórmula la puedo abreviar colocando esta sigma. Esto se llama sigma, que va del dato 1 hasta los datos que yo tenga. En este caso aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La N aquí sería 7, de 1 a 7. Vamos a hacer la sumatoria entonces de las marcas de clase por la frecuencia absoluta y lo voy a dividir entre el total de datos. Para hacer esto de una manera más rápida, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí una columna que se va a llamar marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar aquí igual, coloco igual, selecciono la marca de clase, que es 9, y esto lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta, que es la F minúscula, y le doy Enter. Entonces ya tenemos nuestro primer dato. Lo hacemos de una manera más rápida, simplemente desplazamos el botón hacia la parte de abajo y ya tenemos aquí prácticamente el cálculo de cada una de estas marcas de clase por la frecuencia, que serían estos resultados que tenemos aquí. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con estos datos que acabo de obtener? Pues vamos a aplicar la fórmula para obtener el promedio o la media. Entonces lo único que voy a hacer es lo siguiente, voy a colocar igual. Aquí me está diciendo que hay que hacer una sumatoria, entonces voy a colocar aquí la palabra suma, porque vamos a hacer una suma. ¿Una suma de qué? De cada uno de los datos que acabo yo de obtener. Entonces para estos intervalos voy a seleccionar esta columna desde el primer dato hasta el último, porque vamos a sumar lo que sería la marca de clase por la frecuencia absoluta, que están denotados por estos resultados. Entonces aquí tenemos cada uno de estos, ya lo tenemos aquí calculado. Ahora hacemos la sumatoria. Entonces cerramos aquí el paréntesis, analizamos nuevamente igual, suma, colocamos el rango de datos y colocamos entre n. Entonces aquí ponemos la diagonal y vamos a colocar la n, que sería el tamaño de la muestra, que sería 2100. Le damos Enter. Y aquí tenemos la media, sería 29.09 años. El promedio entonces de edades, de acuerdo a los datos que acabamos de analizar, sería 29.09 años. ¿Cómo calculo la mediana? Para calcular la mediana necesito hacer uso de esta fórmula y también yo debo de saber dónde se encuentra más o menos esa mediana. Para ello es importante calcular la posición. La posición va a ser el tamaño de la muestra, que se denota con n, n más 1, entre 2. Y posteriormente voy a hacer uso de esta fórmula. Rápidamente explico cada uno de los elementos. ME es la mediana,
LI es el límite inferior donde se encuentra la mediana. Y eso vamos a verlo de acuerdo a la posición. Ahorita lo voy a explicar. N entre 2 es el número de datos entre 2. La F mayúscula y menos 1 es la frecuencia acumulada antes de la mediana. Por eso dice menos 1. La FI es la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana. Y la AI es el intervalo donde se encuentra la mediana. Entonces lo primero que vamos a calcular es la posición. Entonces coloco igual n más 1, pues vamos a seleccionar el tamaño de muestra que sería 2100. Y a esto le voy a sumar más 1. Lo voy a encerrar entre paréntesis. Y posteriormente vamos a poner la diagonal porque vamos a hacer la división entre 2. Muy bien. La posición donde se encuentra la mediana es donde se encuentra 1050.5. Entonces vamos a ver dónde se encuentra. Nos vamos a ir aquí a la tabla y nos vamos a fijar en la columna de frecuencia acumulada denotada por F mayúscula. El dato que me está dando es 1050. Significa que se encuentra aquí. La mediana debe estar localizada en esta parte. Entonces aquí lo voy a indicar con un color verde para indicar que la mediana debe de estar en esta parte. No puedo seleccionar el dato anterior porque este dato es inferior al número que me está dando aquí, que es 1050. Entonces yo voy a seleccionar el más próximo, que sería 1365. Muy bien. ¿Por qué es importante esta información? Porque a partir de esta información yo voy a poder saber cuál es el límite inferior y los demás datos que requiero para el cálculo de la mediana. Entonces vamos a obtener el límite inferior. Entonces me voy a fijar en esta parte. Recordemos que el límite inferior está dado por el intervalo de los rangos de edad. En este caso el límite inferior sería 27. Entonces voy a colocar aquí el signo de igual y voy a señalar el 27, que sería el límite inferior. Recuerden que estos serían los límites inferiores y estos de aquí serían los límites superiores. Le doy Enter. Ya tenemos aquí el límite inferior. N entre 2 sería el total de datos, que en este caso sería 2100. Y esto lo voy a dividir entre 2. Tenemos 1050. FI menos 1 se refiere a la frecuencia acumulada antes de la mediana. La frecuencia acumulada antes de la mediana es 861. ¿Cómo sé que este es el resultado? Lo sé porque está en la columna de frecuencia acumulada y está antes del valor de la mediana. Por eso selecciono ese dato y le doy Enter. La frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana va a estar dada por esta columna que dice frecuencia. Entonces aquí voy a seleccionar 504 porque es la F minúscula donde se encuentra la mediana. O más bien es la frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana. Le damos Enter. Posteriormente tenemos la amplitud de intervalo que se denota como AI. Para la amplitud de intervalo solamente vamos a hacer uso de una diferencia. Esa diferencia va a ser entre el límite superior menos el límite inferior donde se encuentra la mediana. Y este resultado me va a dar 6. Ya tenemos todos los elementos para aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar igual. Vamos a colocar primero el límite inferior que sería 27. Posteriormente voy a colocar más. Abro paréntesis. Voy a colocar n entre 2. N entre 2 va a ser 1050. Menos FI menos 1. Que es la frecuencia acumulada antes de la mediana que sería 861. Cierro paréntesis y voy a colocar entre. Posteriormente voy a colocar la frecuencia absoluta denotada como FI, que sería 504. Entonces colocamos aquí 504. Cerramos aquí el paréntesis y también aquí vamos a abrir otro paréntesis para que esto Excel lo pueda multiplicar. Aquí vamos a colocar el signo de por la amplitud que sería 6 y le vamos a dar Enter. El resultado me va a dar 29.25. Este sería el resultado de la mediana y este resultado tiene que estar donde se encuentra la mediana. En este caso el intervalo donde se encuentra la mediana va de 27 a 33. El 29.25
que acabo de obtener se encuentra comprendido dentro de este intervalo. Entonces de esa manera podemos decir que el resultado que acabo de obtener es correcto. Para el cálculo de la moda vamos a hacer uso de esta fórmula. En esta fórmula tenemos varias F's. F's en color verde, F's en color naranja y F en color azul. La F en color verde indica la frecuencia absoluta, en este caso donde se encuentra la moda. La FI-1 se refiere a la frecuencia absoluta antes de la moda y la FI+1 significa la frecuencia absoluta después de la moda. Entonces aquí tenemos puras frecuencias absolutas donde se encuentra la moda, antes de la moda y después de la moda. Entonces, ¿cómo sé dónde se encuentra la moda? Pues tenemos que ver los datos, en este caso los datos de frecuencia, y aquí en los datos de frecuencia el número más grande o el dato que veamos más grande, ese será la moda o el número que más se repite. En este caso aquí la moda estaría dada por este 504, es decir, la moda debe estar comprendido entre el intervalo de 27 a 33 años. Vamos a ver el resultado a continuación. Entonces aquí el límite inferior va a estar dado por este 27. Entonces para colocarlo voy a poner igual y voy a seleccionar el 27. Entonces le damos enter. La frecuencia absoluta donde nosotros estipulamos que se encuentra la moda va a estar dado por este 504. Recuerden que esta columna es frecuencia absoluta, F minúscula. Entonces ahí le damos enter, ya tenemos 504. La frecuencia absoluta antes de la moda va a estar dado por el resultado que tenemos antes del 504, que sería 399. Entonces le seleccionamos y tenemos aquí 399. La frecuencia absoluta después de la moda, coloco igual y voy a seleccionar 336, porque es el que se encuentra después de la moda. La amplitud, dijimos hace un momento que es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior donde se encuentra la moda. Entonces selecciono el 33 y le voy a restar el 27 y ya tenemos aquí una amplitud de 6. Posteriormente voy a aplicar la fórmula para obtener la moda y la voy a aplicar de la siguiente manera. Entonces coloco igual, aquí donde dice LI vamos a seleccionar el 27, vamos a colocar más, abrimos paréntesis, vamos a colocar la frecuencia absoluta que sería 504 menos lo que sería la frecuencia absoluta antes de la moda que sería 399. Cerramos el paréntesis, colocamos la diagonal porque indica que vamos a hacer una división, abrimos paréntesis nuevamente, colocamos la frecuencia absoluta que sería 504 menos la frecuencia absoluta antes de la moda 399 más la frecuencia absoluta nuevamente 504 menos la frecuencia absoluta después de la moda 336. Cerramos aquí el paréntesis. Aquí vamos a colocar un paréntesis después del signo de más y vamos a colocar aquí un paréntesis también en esta parte para denotar la operación de una división, y esto lo vamos a multiplicar por la amplitud que sería en este caso 6. El resultado me da 29.3076. Y si nos damos cuenta, los resultados obtenidos son prácticamente similares. En este caso me dice que el promedio es 29.09, la mediana es 29.26 y la moda, que es el dato que más se repite, está en el rango de 29.30 años. Y este dato pues tiene que ser congruente con el intervalo donde se encuentra en este caso esta moda, que sería el intervalo de 27 a 33 años. Aquí en medio se deben encontrar este dato. De esta manera ya realizamos la primera hoja del libro, que sería los cálculos de la medida de tendencia central y la tabla. Posteriormente en la hoja 2 vamos a colocar las preguntas. La pregunta dice: analiza los resultados y responde las siguientes preguntas. En promedio, inciso A, en promedio, ¿qué edad tienen los usuarios de internet? Pues aquí estamos viendo que en promedio tienen 29.09 años. Entonces aquí colocamos ese resultado. El inciso B nos dice lo siguiente: de acuerdo con los resultados, pregunta, ¿es más probable que interactúes en internet con una persona de Centro Tabasco de mayor o menor edad? En este caso los resultados obtenidos están en este intervalo.
entonces es más probable que vamos a interactuar con personas que van de 27 a 33 años. Entonces son personas mayores de edad. Y podemos entonces aquí responder que vamos a estar interactuando con personas mayores de edad. Posteriormente en la hoja 3 nos están pidiendo en al menos media cuartilla es media hoja. Dice, puedes calcular su extensión en un archivo de Word, después cópialo y pégalo a tu archivo de Excel y menciona, inciso C, la relación que encuentras entre los resultados de la encuesta con los problemas de interacción en redes sociales como el ciberbullying o el grooming. Entonces aquí les he colocado o voy a colocar una liga de este artículo en la descripción del video. Esta liga nos habla acerca de este problema del ciberbullying que generalmente se da en personas adolescentes. Entonces nosotros podemos ver claramente aquí, de acuerdo a nuestros datos, que en el intervalo que va de 13 a 19 años, que es donde se pudiera presentar este problema, hay una población de 252 personas que podrían ser susceptibles a este problema. Y también lo podemos ver para el rango de 6 a 12 años, que son 210. Entonces, sumando esto, podemos mencionar una parte de la población que estaría en este caso enfrentando este tipo de situación. Si yo sumo 10 más 12, voy a tener 22%. Entonces, haciendo mi análisis de datos, puedo obtener el porcentaje, la cantidad de personas y puedo tener un estimado de la cantidad de personas que pueden verse influenciadas por esta situación del ciberbullying. Bueno, de mi parte esto sería todo. Cualquier duda o comentario, déjalo en los comentarios del video. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.